átomo al cosmos. ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos nuevamente aquí en Exploradores del Átomo al Cosmos, programa por supuesto donde revisamos la investigación, revisamos la ciencia y la tecnología hecha en Chile por chilenos y chilenas. Y justamente vamos a estar hablando de un tema que es bien relevante: el cambio climático, la contaminación, cómo se vive en un planeta que va cambiando día a día, donde hay factores que obviamente dependen del ser humano, pero también de otros elementos. Vamos a estar conversando en este Exploradores del Átomo al Cosmos con Laura Gallardo, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, profesora también asociada en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Dentro de los temas que vamos a estar conversando aquí en la mesa de Exploradores, la urbanización es un fenómeno paradigmático del antropoceno. Un equipo de CR2 se ha propuesto entender la dinámica de Santiago desde la perspectiva física y social. Esto con el fin de evaluar la exposición real a la contaminación y considerar esta información como base para tomar decisiones sobre el tipo de ciudad que queremos en el futuro. Los ciclos biogeoquímicos, hablando del carbono, el azufre, el nitrógeno, entre otros, en general, y el ciclo hidrológico está siendo alterado en nuestro planeta. Los científicos han constatado una alteración de la circulación de gran escala en la atmósfera. Este fenómeno ha desencadenado cambios en el ciclo hidrológico. ¿Cómo impacta esta realidad en nuestro país? ¿Cuáles son las zonas más expuestas a este cambio? ¿Y cuánto hay de antrópico y cuánto de variabilidad natural en estas nuevas condiciones? Lo vamos a estar revisando en este capítulo de Exploradores. Y hoy hay acuerdo que vivimos en la era del antropoceno, una época marcada por nuestra convivencia no sustentable con el planeta. En este contexto, para tomar mejores decisiones en materia ambiental, es necesario abrir espacios de participación a la ciudadanía. ¿Cómo lograrlo? Otro de los elementos que vamos a tener en este Exploradores. Bienvenidos del átomo al cosmos. Las ciudades en Chile y el mundo van a seguir creciendo, claramente, y esto implica desafíos ambientales muy complejos. En este primer reportaje veremos cómo estudios sobre la contaminación en Santiago evidencian la necesidad de desarrollar ciencia, tecnología y también políticas públicas acordes para adaptarnos a las nuevas condiciones. ¿Qué características tiene la contaminación ambiental en Santiago? ¿Afecta más allá de los límites de la ciudad? Estas son algunas de las preguntas que dan origen al trabajo de un equipo multidisciplinario del CR2, que busca entender cómo se comporta la contaminación de la capital a través de simulaciones numéricas y observaciones tanto del medio físico como social. Cuando se habla de la calidad del aire, se habla siempre en torno a Santiago, pero es verdad que los contaminantes, una vez que salen de Santiago, no desaparecen, siguen siendo transportados hacia otros lugares. Y ahí es cuando se habla de la huella de la ciudad. ¿Cuál es la huella de la ciudad? ¿Hacia dónde se van? ¿Cuál es el impacto que pueden tener más allá de los límites que tiene la ciudad? Y entonces ahí puede haber un impacto en el medio ambiente, es decir, en ecosistemas. En la productividad agrícola puede ser un problema también de visibilidad en los aeropuertos que se encuentran afuera de las ciudades. En el CR2 se ha desarrollado una arista de investigación que busca hacer un cruce de la información obtenida a partir de los usos de las tarjetas VIP del transporte público y la concentración de contaminantes, con el fin de descubrir la exposición real a la que las personas están expuestas durante el día. Con los datos recabados en los más de 11.000 paraderos en Santiago, es posible plantearse nuevas preguntas claves para el desarrollo de políticas públicas. ¿Qué tan equitativa es la contaminación? ¿Influye tu exposición según el lugar donde vives o trabajas? En cuanto a qué tan democrática es la contaminación, efectivamente eso es una buena pregunta, porque está arraigado en la ciudadanía el hecho de que la zona poniente de la ciudad, Pudahuel y Cerro Navia, que ahí es donde están las estaciones que generalmente gatillan los eventos de contaminación, tienen peor calidad del aire que la gente que vive en la zona oriente, en Las Condes, La Reina, Peñalolén. Si bien puede ser que hay lugares de las ciudades que tienen mayores concentraciones a ciertas horas en la noche, por ejemplo, hay un grado de compensación por donde trabaja la gente. Y eso pareciera equilibrar un poco las cosas en términos de exposición de la ciudadanía. Pero los primeros indicios que estamos teniendo es que hay un cierto grado de democratización en cuanto a la exposición a los contaminantes. Las ciudades van a seguir creciendo y esto implica desafíos ambientales complejos. El transporte es uno de los sectores principales de emisiones en la ciudad y emite tanto en el verano como en el invierno, es a lo largo de todo el año. Entonces, en la medida en que una ciudad se extienda, más
predominante va a ser el transporte. En una ciudad, en la medida en que una ciudad es más comprimida, menos necesidad de movilidad hay. Por lo tanto, cómo evoluciona la ciudad hacia el futuro determinan un poco, en cierta medida, también cuáles van a ser sus capacidades de reducir esas emisiones y cuál es el impacto que van a tener o la huella que van a tener en el clima. Hoy es necesario diseñar ciudades más inteligentes, que más allá de la tecnología, integren la planificación de la movilidad como el eje estructurante del desarrollo, con un grado mayor de resiliencia. Bien, ya estamos con Laura Gallardo, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Gracias a la investigación que tanto ella como otros científicos del centro han estado desarrollando, es posible, por ejemplo, tener un mayor conocimiento que sirve de línea base para crear políticas públicas que nos permitan ser más resilientes con los cambios que hemos provocado en gran parte del planeta. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en Exploradores. Bienvenida. Me quiero quedar con la última parte de esta nota de Daniela Rusowski, que es bien interesante. Y de hecho es un desafío, diseñar ciudades más inteligentes. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? La verdad necesitamos inteligencia para enfrentar los desafíos de lo que viene y hoy día mucho más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades. En el caso de Chile es más del 90% de nuestra población ya vive en ciudades. En América del Sur es la región probablemente más urbanizada de todo el mundo. Y por lo tanto, tenemos que aprender a convivir de una manera distinta. Las ciudades tienen un montón de ventajas, se acumula la riqueza, se acumula el conocimiento, se acumulan muchas cosas. También se acumulan cosas que no son tan buenas, ¿no es cierto? Nuestro comportamiento es más o menos, que el taco, que la gente se pone rara, ¿no es cierto? Es mucho más simpática cuando está de vacaciones en un lugar distendido. El modo de la forma de vida. Exactamente. Y eso no es muy sustentable desde ningún punto de vista. Y en particular, las emisiones, tanto de gases de efecto invernadero como de contaminantes que nos afectan la garganta y los ojos y las plantas y la agricultura, como hacía referencia Nicolás Uneus, una buena parte de las emisiones se originan en las ciudades. Hoy por hoy, alrededor del 70% del dióxido de carbono del planeta se produce en ciudades y ese número va a seguir creciendo. Pero junto con el dióxido de carbono que se deriva de la combustión, también se derivan contaminantes que afectan la salud de las personas. Por ejemplo, el material particulado en parte es carbono negro, que también es un subproducto de la combustión incompleta, igual que el monóxido de carbono. Claro. O el uso 2.5, que de hecho es el más dañino. Exactamente. El carbono negro es una parte de ese PM2,5, ¿no es cierto? Y es capaz de entrar hasta los alvéolos de los pulmones. Entonces, entender cómo enfrentamos las ciudades de tal manera que disminuyamos nuestra huella de carbono, que disminuyamos nuestra huella hídrica y que en general tengamos una convivencia más feliz, es una cuestión importante. Y uno de los ejes estructurantes de una ciudad es la movilidad. Por eso hemos puesto énfasis en la movilidad, cómo entenderla, cómo cuantificarla, cómo diseñarla y pensarla de tal manera que no tengamos que transportarnos sobre 50 kilómetros, sino que ojalá tengamos servicios, escuelas, etcétera, cerca. Es súper interesante la investigación que está haciendo el CR2. Nos comentaba en la nota Nicolás Uneus que con lo que es la tarjeta VIP, algo que no solamente los santiaguinos, sino gran parte de las personas que tienen que estar en la capital la poseen, se pueden sacar datos, se puede levantar información y esa información va justamente a entender cómo se mueve la capital y también, me imagino, extrapolarlo a otras ciudades, porque aquí no solamente el problema está en Santiago, hay que decirlo, está en gran parte de las ciudades de Chile. Sí, como es la movilidad, también se pueden usar datos telefónicos. De hecho, hay otros estudios que se han hecho en otras ciudades, en Valdivia, por ejemplo, usando los teléfonos celulares, que tienen un ubicador, por lo tanto sabemos cómo nos vamos desplazando. Pero entender cómo nos movemos usando esta información disponible a través de la VIP nos permite decir cuánta gente se mueve en qué dirección. El Ministerio de Transporte hace normalmente unas encuestas de origen-destino, pero se hacen cada cierto tiempo, cada 10 años. Y necesitamos una información mucho más actualizada, sabiendo cómo se mueven no solo las personas, sino que también, por ejemplo, los vehículos, en particular el Transantiago. También se puede hacer una estimación en línea directa de cuáles son las emisiones asociadas a ese transporte, porque sabemos cuál es la velocidad, si sabemos cuál es la velocidad también sabemos cuál es el consumo de combustible, sabemos cuál es la carga del motor, etcétera, y se pueden estimar también las emisiones en línea, dando una mucho mejor idea
de cómo son esas emisiones, cómo evolucionan y cómo se pueden disminuir. Y la gran ventaja de esto es tener información que se va actualizando, porque evidentemente también la ciudad hay que verlo como un ente que vivo. Va modificándose, es un ente vivo. Vamos a seguir conversando, Laura, sobre el trabajo de CO2 dentro de lo que son estas investigaciones, porque en este nuevo escenario del antropoceno no solo aumenta la contaminación en las ciudades como lo estamos viendo, sino que procesos naturales como el ciclo del agua del planeta se ven forzados por la actividad humana. El ciclo hidrológico, diga usted, se intensifica, ya que en un planeta más cálido, la atmósfera es capaz de sostener más vapor de agua y eso genera mayor precipitación en las zonas naturalmente lluviosas, pero a la vez, y ese es el caso de Chile, genera más sequías en las zonas que llueve menos. ¿Cómo nos afecta acá? Lo vemos en el siguiente reportaje. El cambio climático es un síntoma de las perturbaciones a gran escala que el ser humano está introduciendo en el planeta. El aumento de la temperatura de la atmósfera ha alterado el ciclo hidrológico natural, responsable de distribuir la energía que llega del sol desde el trópico hacia los polos. En las zonas tropicales donde tengo mucha energía, tengo agua cálida, tengo un proceso de evaporación y también tengo un proceso de ascenso de aire y eso lleva a una banda de precipitación que se llama la zona de convergencia intertropical. Ahora, como la masa en el planeta se tiene que conservar, si tengo una cantidad de masa de aire que sube, en algún lado tiene que bajar, ¿ok? Y eso ocurre en las zonas subtropicales y por lo tanto las zonas subtropicales como Chile Central, por ejemplo, son más bien zonas que son más bien secas, donde no ocurre mucha precipitación. ¿Por qué? Porque tengo aire que está fría y que baja y por lo tanto inhibe el proceso de convección y los procesos que permiten formación de nubes y de precipitación. En un planeta más cálido, la atmósfera es capaz de retener más vapor de agua, que es el combustible para los eventos meteorológicos. Esto impacta directamente en el ciclo hidrológico. Lo que nosotros esperamos con el cambio climático, con el aumento de la temperatura, es que el ciclo hidrológico se intensifique y por lo tanto las zonas donde ya llueve bastante, esperamos que llueva más y zonas donde llueve poco, que llueva menos, ¿ya? Una intensificación en estas distintas zonas climáticas. Los modelos muestran que la intensificación del ciclo hidrológico en Chile Central disminuye la precipitación de forma significativa. Este fenómeno ya se ha observado. Durante los últimos 7 años se ha cuantificado un déficit de un 30% de las precipitaciones, un fenómeno de megasequía del cual se atribuye un 25% de su responsabilidad a factores antrópicos. Las consecuencias, los impactos que esto tiene, no solamente es que llueve menos, sino que dado a nuestra compleja topografía y asociado también a un aumento de temperatura, significa un cambio en el ciclo del agua en nuestros ríos. Tenemos menos agua en el río que utilizamos para agricultura, para animales y para uso humano. Tenemos un adelantamiento de la parte cuando se derrite la nieve y tenemos una mayor probabilidad de inundaciones en invierno. Nos enfrentamos a un futuro en el que el clima en el que se desarrollaron nuestras ciudades y la sociedad está cambiando. ¿Es posible adaptarse a este nuevo escenario? Dado todos estos impactos sobre distintos aspectos de nuestra sociedad, del cambio en el ciclo hidrológico provocado por el cambio climático, es muy importante de que se elaboran políticas públicas tomando en cuenta estos cambios para construir una sociedad que sea más resiliente a estas perturbaciones que son importantes. A Exploradores del Átomo al Cosmos. Estamos conversando con Laura Gallardo, directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2. Laura, nos quedó un punto ahí en el tintero. Uno de los estudios que acabamos de terminar se refiere a cómo ha evolucionado la calidad del aire en Santiago en los últimos 30 años. Y uno ve una disminución muy fuerte al principio cuando se instalan los planes de contaminación. Pero hacia ahora encontramos una tendencia que como que se estabilizan las concentraciones, particularmente de PM2,5.
a pesar de las innovaciones tecnológicas, a pesar de que tenemos mejores combustibles, a pesar de muchas cosas. Y eso tiene que ver esencialmente con la movilidad. Uno de los cambios más drásticos que hemos tenido es que hoy día usamos mucho menos el transporte público de lo que hacemos antes. Claro. Entonces ya no es un problema solamente de medidas tecnológicas como las que hemos aplicado hasta hoy día, sino que son cambios de comportamiento social. ¿Y ese argumento se puede entender entonces en ese punto, Laura, con lo que es, por ejemplo, la restricción permanente a catalíticos que ya se está aplicando, ha cambiado, pero que evidentemente a muchos les molesta y muchos dicen, ¿en realidad servirá? Sí, sirve desde el punto de vista de la congestión, sí. En primer lugar. Sirve en la medida que tú tienes, igual estás teniendo una persona en un auto que anda circulando y por lo tanto es una fuente de emisión que es menor que lo que era antes, pero sigue habiendo fuentes de emisión. Y cada día hay más autos, tenemos del orden de 2 millones de vehículos en Santiago. Claro. Entonces, no es sostenible el transporte individual, con motores de combustión en particular. Quiero ir un segundo con la nota que veíamos antes de la pausa. Hay, evidentemente, en todo este contexto de cambio climático, de contaminación en general, un cambio también en el ciclo hidrológico. Y lo decía la nota, la situación es para aquellos donde llueve, generalmente va a llover más. Y aquí en Chile estamos con una mega sequía que, evidentemente, por los datos se entiende que se va a extender. Y llevamos más de 7 años en una condición muy seca y que afecta esencialmente la zona donde vivimos. La mayor parte de nuestra población está entre Santiago, más o menos, y Puerto Montt. Y allí es donde se ha manifestado de manera más permanente en términos de baja en la precipitación, con eso baja en los caudales, que empezamos a sentir y empezamos a tener camiones aljibes en Ancud. Y eso también nos llama la atención respecto del impacto que tenemos, que a veces se refiere a cosas que hacen otras personas en otras partes del mundo y que nos afectan a nosotros, y cuestiones que hacemos nosotros, como es cómo consumimos esa agua. Pensamos como que el agua todavía fuese infinita y resulta que estamos en una zona subtropical con condiciones de sequías que prevemos van a hacerse cada vez más intensa. Entonces tenemos que empezar a convivir con eso de una manera distinta y eso significa que es el tema que vamos a tocar ahora, que tiene que ver con cómo gobernamos, cómo nos organizamos de tal manera que los recursos que son finitos podamos tener un uso adecuado y sostenible de aquellos recursos. Me voy a hacer el pase perfecto, de hecho, para presentar la siguiente nota, porque hablábamos de políticas públicas, pero evidentemente la gobernanza y también la participación ciudadana es relevante. De hecho, los desafíos ambientales de hoy son mayores que nunca. El mundo cambió y ya no solo podemos valernos del conocimiento técnico y científico que, por ejemplo, lleva a cabo CR2 para tomar decisiones ambientales, sino que es vital considerar a los ciudadanos que habitan el territorio y lo conocen mejor que nadie. El cambio climático, un problema ambiental, social y económico, afecta a distintos actores que deben tomar decisiones sobre cómo enfrentarlo. La gobernanza se ha ido complejizando en el tiempo porque el cambio climático es un problema complejo, es un problema que no tiene fronteras y que excede a los límites administrativos o geopolíticos que puedan tener los estados. La gobernanza es muy difícil cuando se trata de bienes comunes, en este caso la atmósfera, que no obedecen a estas soberanías territoriales de los estados. Por otra parte, las soluciones al problema del cambio climático se dan a nivel global, pero también a nivel local. Coordinar los distintos niveles de toma de decisión, tanto a nivel internacional como nacional, entre el nivel central, las regiones, los gobiernos locales y las personas, es una tarea enorme y un requisito para poder dar respuestas efectivas al problema. En esta inclusión existen falencias que se originan por la desconfianza en el conocimiento de la población general. Las comunidades, las personas, los individuos que están en directo uso con el territorio, que lo conocen su evolución, conocen los cambios, también pueden aportar desde esta experiencia a la definición de políticas, a la definición de decisiones que sean más eficaces, que sean más directas en la solución a los efectos del cambio climático.
En Chile se han abierto opciones de participación a través de las consultas ciudadanas en los planes de adaptación al cambio climático y el Plan Nacional de Acción del Cambio Climático. Los procesos de normas y planes contemplan dichas consultas. Sin embargo, un punto débil de estos canales es que quienes opinan son mayoritariamente expertos, debiendo aumentarse la representación de la ciudadanía. La mayor integración de las personas en la definición de políticas y decisiones en materia de cambio climático es una cuestión esencial. ¿Por qué? Porque primero enriquece las políticas, enriquece las decisiones, las hace más completas. Segundo, porque las legitima. Legitima decisiones que finalmente, al ser adoptadas por todos, la implementación va a ser mucho más simple y menos dificultosa que si fuera una decisión impuesta desde un gobierno central hacia un territorio que poco se conoce o con el que se tiene poco vínculo. Los desafíos de hoy en materia ambiental son mayores y requieren de más democracia para avanzar hacia una sociedad más equilibrada, que considere el conocimiento ancestral del territorio de sus habitantes, quienes sufrirán los impactos o consecuencias de las actividades que ahí se puedan desarrollar para tomar mejores decisiones ambientales. Laura, con esta nota es bien importante lo que apuntaban ahí, el trabajo también que hacen ustedes, porque la democracia, la representación de la ciudadanía, que no solamente un grupo de expertos que pueden ser muy técnicos, muy expertos en su tema, decidan finalmente las políticas públicas, que son base para poder cambiar la situación, ¿no? Pero no solo que no es una cuestión de decisiones que alguien tome y que se sienta iluminado para tomarlas. Sea un político o sea un tecnócrata, que podríamos ser nosotros. Lo que usted tiene que hacer es esto. El problema que estamos viviendo, y por eso se habla del antropoceno, es este modo de vida que estamos llevando a cabo en el mundo, todos de una u otra forma, tiene consecuencias que lo hacen insustentable. Particularmente para nosotros. El planeta va a seguir unos 5.000 millones de años para adelante. El problema es para nosotros. Y nosotros tenemos que, por lo tanto, cambiar nuestro modo de vida. Y eso es difícil, porque a uno le encantaría, no sé, decir que la culpa es de Trump. O de alguien más que a uno no le caiga muy bien, si es que a uno no le cae bien el señor Trump. De Estados Unidos al Acuerdo de París, por ejemplo. Claro. Ahí están los malos, esos son los malos, hay que sacar eso y aquí se acaba el problema y yo sigo usando el auto y yo sigo dándome duchas muy largas y yo sigo viviendo cada vez con más consumo. Eso es insostenible. Entonces es un cambio que también depende de nosotros. Por lo tanto, aparte de la cuestión de democracia, de que la gente tenga que participar en la toma de decisiones, es esencial que cambiemos nuestros patrones de conducta. Por ejemplo, lo que hablamos antes en términos de que en lugar de usar el auto particular, tomo el bus, ando en bicicleta, camino. Pero también requiere esta componente formal de gobierno, ¿no es cierto?, que da las facilidades de tal manera que en una ciudad como Temuco, en que hasta hoy día se quema leña y que genera un problema de contaminación grave, podamos acceder a otros tipos de energía, como energía geotérmica, como energía eólica, como energía solar. Hay que incentivar finalmente ese cambio. Exactamente. Es una cuestión en que tenemos que estar todos involucrados en esos cambios. Pero es un cambio que nos afecta a todos y a todas. Y en ese punto, ya terminando, claramente el diagnóstico de cómo estamos y hacia dónde vamos, que siempre es muy general, pero en lo que respecta a la resiliencia, al clima y finalmente también este cambio climático que está hace mucho tiempo y que se va intensificando, de alguna manera nos hace pensar, Laura, que con mucha investigación, con mucho dato, con mucha proyección, es importante dar un paso más allá, ¿no? Ustedes postulan un poco eso. Hay que cambiar los paradigmas. Puede sonar así como una cosa media de los 60. Hace poquito se conmemoró la revolución del 68. Yo creo que la revolución que estamos viviendo o que necesitamos vivir para no sobrepasar el 1,5 o para no sobrepasar siquiera los 2 grados de temperatura aumentada respecto de la época preindustrial requieren de un cambio de paradigma en todos los ámbitos. Y eso es una oportunidad, no hay que verlo como una cosa mala. Es difícil, todos los cambios son difíciles, pero también nos puede permitir enfrentar cuestiones de equidad que nos atraviesan, puede permitirnos cuestiones de democracia y participación que también son necesarias, el cómo convivimos en la ciudad, hacer las ciudades más vivibles, el hacer el uso del agua más sustentable, etc. Yo creo que es como un poco volver al buen origen y tener esa oportunidad de cambiar el mundo para tener
una vida más sostenible en este planeta azul, que se ve afuera azul, y que es finito y que nos da una oportunidad de tener esta especie tan extraordinaria como somos nosotros, conviviendo de una manera totalmente distinta a la que hemos hecho en los últimos 200 años. Claro, ese buen vivir finalmente tiene que ser un ideal común y no es muy cliché, suena muy cliché, pero es verdad cuando se dice que este planeta se va a heredar. Es absolutamente heredable. Si lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer hoy día en términos de emitir, por ejemplo, gases de efecto invernadero, afecta a mucha gente muchas décadas en adelante. Por lo tanto, hay que ser menos de que haya egoístas. más tecnología, de que haya más conocimiento, el daño se está incrementando. La verdad, se habla, por ejemplo, de geoingeniería, pero eso no va a resolver el problema. El problema es uno mucho más fundamental, porque no es solo el ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre. Y en definitiva, es el modo de vida que estamos viviendo, esta cosa de la carrera loca que andamos de un lado para el otro. Eso tampoco es sostenible, por lo tanto tenemos que cambiar los paradigmas. Y eso no hay soluciones previas, porque esto no lo hemos vivido antes. Bien, Laura Gallardo, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en Explorar. Es un tema que es de total contingencia y total preocupación y el trabajo, por supuesto, de CR2 que estamos comentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. A ustedes, por supuesto, los invitamos a seguir con nosotros en un nuevo capítulo de Exploradores. Recuerde usted que la repetición de este capítulo los días viernes a las 8:30 de la mañana, el sábado también a las 5:30 de la tarde y el domingo a las 10:30 de la noche. Como siempre, nuestros contenidos están disponibles, todos los programas de las distintas temporadas de Exploradores en 24horas.cl. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.